Bueno, ahí están entrando todo el mundo, está aceptando Zoom, así que 2 segundos más y ya seguimos. Sebas, te hago una pregunta. Dale. ¿Estamos viendo los teoremas por casualidad? El teorema 1, 2, 3, 4, lo que tiene que ver con los axiomas y eso. O sea, los axiomas nosotros ya los mencionamos, los teoremas se desprenden de los axiomas, pero nosotros, o sea, yo no sé a qué te referimos con teorema 1, 2, 3 y 4. Acá lo que estamos viendo es la regla de la suma, la regla del producto, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. En este momento estamos todavía en la regla de la suma. Si te fijas acá está iluminado. Si alguna vez te perdés, fíjate acá arriba, debería figurar siempre iluminado en qué parte de la clase estamos. Sí, sí, me parece. Ok, genial. Bueno, bien. Ahí ya estamos en casi 55. Me figura uniendo al resto de las personas, así que vamos a arrancar. Profe, Estaría bueno que se dejen, sí, un segundo nomás, estaría bueno que se dejen a mano el link, así ni bien cortamos, ya le damos de una para entrar y nadie se pierda. ¿Sí? No sé, déjense copiado en WhatsApp, en un grupo con ustedes mismos, en un blog de notas o algo, se dejan ahí a mano el link. Entonces, ni bien se corta, pimba, hacen clic en el link y les entra algo. Si alguien me quería hacer una pregunta. sí, yo, Esteban. Te quería preguntar, ¿está bien dicho que un evento más la suma de su complemento es siempre igual a 1? Sí, sí. O sea, dicho en realidad debería decir la probabilidad de un evento más la probabilidad del complemento de ese evento es igual a 1. O Sí, sea, esa sería la forma más apropiada de decirlo, si querés. está Pero bien, sí, gracias. sí, sí, porque, o sea, ¿cuál es la definición del complemento de un evento? No sé si nosotros tenemos, eh, vamos a hacer el dibujo rápido, si nosotros tenemos esto así, y en un evento nos ocupa, digamos, esta área, el complemento de este evento, ¿cuál es? Bueno, es todo lo que no es ese evento, entonces nos agarraría toda esta área. Y al final de cuentas, ¿qué hicimos? Agarramos todo el espacio muestral, y eso tiene probabilidad igual a 1. Ahora lo hice con Claro. cuadraditos para que me fuera más fácil rellenar, y no tendría nada con el lápiz. Bien, perfecto, entonces avanzamos. Bien, la regla de la suma entonces la podemos resumir, ¿sí? Si los eventos son, o sea, inclusiva o exclusiva, ¿no? Si los eventos son compatibles, y acá me comí un 2, vamos a agarrar la herramienta. Inclusiva de dos eventos compatibles. Mamita, pollo. Inclusiva de compatibles, ¿sí? Le restamos una vez la intersección. Ahora, exclusiva de compatibles, le tenemos que restar 2 veces la intersección, ¿sí? Ahora vamos con algo que es un poquito más engorroso. Para esto, algo que puede ayudar a pensarlo es, o sea, 3 eventos, ¿no? Que para 3 eventos, y esto es casi más anecdótico que se da, pero se dan todos los cursos, así que no vamos a quedarnos afuera. Eh, Fíjense que cuando nosotros hacemos el caso de los 3 eventos, ¿qué nos queda? Y acá lo voy a hacer cada vez con un color distinto. Si nosotros hacemos, supónganse que este es el evento 1, este es el evento 2 y este es el evento 3, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo agarrar evento 1, evento 2, le tengo que restar la intersección. Entonces, resto una vez todo esto. Pero también me quedó doble contada esta parte y esta parte. Entonces hacemos la intersección entre 1 y 3 y la restamos otra vez. ¿Ok? Y después tenemos que ver la intersección entre 2 y 3, esta parte de acá, también está contada ahora 2 veces. Entonces la vamos a restar. Fíjense, ¿no? ¿Qué teníamos? Nosotros teníamos, y acá voy a cambiar el color, nosotros teníamos el área central, ¿sí? Esta parte de acá, la habíamos contado 3 veces. Esta parte de acá, vamos a cambiar el color así más evidente. Esta área de acá, ¿sí? La habíamos contado 2 veces. Esta área de acá la habíamos contado 2 veces. Esta área de acá la habíamos contado 2 veces. Entonces, fíjense,
Esta parte la restamos una vez, ya nos quedó contada una sola. Esta parte la restamos otra vez, nos quedó contada una sola. Esta parte la restamos otra vez, nos quedó contada una vez sola. El problema es que esta parte del centro, ¿sí? ¿Qué pasó con esta parte del centro? La teníamos contada 3 veces. Pero cuando hacemos esta resta, también estamos restando la parte central. Entonces, la teníamos contada 3 veces y la restamos 3 veces. En otras palabras, la parte del centro, hicimos la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3. Ok. Ahora tenemos que resolver la maraña que nos quedó en las intersecciones. Entonces restamos una vez la probabilidad de 1 y 2, restamos otra vez la probabilidad de 1 y 3, y restamos otra vez la probabilidad de 2 y 3. El problema es que el área central la habíamos contado 3 veces, ¿sí? Y la habíamos, acá me comí un más, ¿sí? Perdón, gente, esto debería tener un más ahí. Y esto debería tener un más acá. ¿Sí? El área central la contamos 3 veces, ¿sí? Que lo estoy marcando en azul, pero la restamos 3 veces, cuando hicimos esta resta, cuando hicimos esta resta y cuando hicimos esta resta. El problema es que a nosotros toda esta área triple nos tenía que quedar contada una sola vez. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sumar una vez más el triangulito este central, ¿sí? Tenemos la triple intersección, la contamos 3 veces al principio, la restamos 3 veces después, ahora la tenemos que sumar una vez más. Y por eso acá lo sumamos de vuelta, ¿sí? Eso lo conocen de vuelta para que quede más bonito. Así que bueno, perfecto eso, listo, ya está, nos quedamos tranquilos. Hicimos la probabilidad inclusiva de 3 eventos compatibles, ¿sí? Recuerden, una vez más, un segundo nomás, cuando hablamos de la probabilidad inclusiva, que el evento, o sea, que estemos en la intersección de los eventos, también lo contamos. Nos interesa la intersección, no es que excluimos la intersección. Sí, no sé quién me estaba preguntando. Yo todavía, es una cosa para no confundirme yo. Cuando baja de renglón, sigue siendo el mismo menos, no es tipo menos por menos, yo para No. quilombo. No, es para... no sé, a mí una vez un Claro, profesor sí, la me dijo que cuando uno continuación. está haciendo el cálculo y sigue abajo, tiene que repetir el signo matemático que puso al final de la línea anterior. Ah, ok. Y por eso lo puse. Pero la verdad que no lo vi en ningún libro de texto tampoco, así que podríamos cuestionar si Gracias, Eva. es válido o no, al menos hoy en día. Capaz que antes era así, no sé. La cuestión es que, claro, o sea, sería la de 1 más la de 2 más la de 3, menos la de 1 y 2, menos la de 1 y 3, menos la de 2 y 3, más la de los 3 al mismo tiempo. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a pasar a... Ahora vamos a pasar a la de 3 sucesos, ¿sí? Voy a mirar los puntitos. Voy a hacer el gráfico de vuelta, así nos queda para hacer el mismo dibujito, que me parece que es un poco la forma más intuitiva de dar este tema. La exclusiva, recuerden, nosotros decíamos, yo quiero estar en un lugar, pero no quiero estar en simultáneo en un lugar y en otro, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué queremos? Lo que queremos es lo que voy a señalar ahora en azul, ¿sí? Lo que yo quiero es estar acá arriba, ¿sí? En esa área, quiero estar en esta área. Veo que hay alguien queriendo entrar, pero yo estoy muy concentrado en mi clase de Art Attack. Ya aceptamos. Y después nos interesa estar en esta área. Imagínense que esto está bien hecho. En otras palabras, queremos estar en 1, pero no en 2 y 3. En 2, pero no en 1 ni en 3. Y en 3, pero no en 1 y en 2. ¿Sí? O sea, queremos estar aisladamente en alguno de los 3 casos. O sea, si esto era lo de los autos, por ejemplo, y no sé, decíamos auto blanco, gris y negro, yo quiero que la persona tenga un auto blanco, pero no quiero que tenga otro auto. No quiero que tenga ni uno gris ni uno negro. También quiero que solamente tenga un auto blanco. Si agarro las personas con auto gris, solamente quiero contar a las que tienen auto gris. No quiero contar también a las que tienen un auto gris y uno blanco, ni uno gris y uno negro, ni uno gris y uno blanco y uno negro. Quiero estar aisladamente en los que tienen un auto gris y nada. Y bueno, con el caso negro es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Empezamos sumando las 3 probabilidades, ¿sí? Que eso es todo el conjunto, ¿no? Los 3 círculos, y aparte con esos conteos de más que se nos generan cuando estamos en simultáneo en ambos eventos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Antes agarrábamos y restamos 2 veces la intersección, ¿no? Recuerden, esto era para 2 eventos. Como yo había contado 2 veces esa intersección, y yo no la quiero contar una, sino que la quiero contar 0 veces, si yo la conté 2 veces, la tengo que restar 2 veces. ¿Está bien? Y entonces acá es donde la cosa se pone un poco desprolija para sumar menos. Yo agarro y voy a restar 2 veces esta zona. Permítanme simplemente hacer una línea porque si no se va a volver espantoso. Después voy a restar 2 veces esta zona y después voy a restar 2 veces esta zona. ¿Está bien? Entonces, y ahora vamos a hacerlo con otro color sim. Sí, vamos a hacerlo con este color de acá. Bien. Entonces, esta zona de acá ya la limpiamos. Eso ya quedó que no lo sacamos y ya no lo estamos contando. Esta zona de acá también ya la limpiamos. No lo estamos contando más. Y esta zona de acá también ya la limpiamos. No lo estamos contando más. El problema lo tenemos nuevamente con la triple intersección. ¿Por qué? Yo inicialmente, cuando hice esta suma, ¿sí? Cuando sumé estas 3, a la triple intersección la conté 3 veces. El tema es que cuando resté 2 veces esto, entonces la triple intersección la empecé a restar de más, ¿no? Que a diferencia de este caso en el cual habíamos dicho, bueno, tengo que sumarla una vez, porque la habíamos contado 3 veces, la restamos 3, quiero contar una sola. Fíjense que ahora, ¿qué está sucediendo? La contamos 3 veces y lo que empecé a hacer fue restarla más que 3 veces. ¿Sí? Entonces yo la quiero contar 0 veces. La resté 6 veces, entonces la tengo que sumar 3 veces la triple intersección. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la generalización de esto, bastante engorroso. Está bueno que tengan esta intuición, ¿sí? Es útil, es un poquito difícil de procesar al principio, y no se preocupen que es esperable, que sea un poco chocante al principio, pero después lo podremos, lo vamos a sentir que se va asimilando. Porque no me di cuenta, me levanté y estaba. ¿Querés algo? No, no. ¿Qué querés? No, ¿Una galletita. galletita, algo? Ya, sí. Voy a agarrar los chistes con que tengo hambre. Nada, bueno, entonces acá tenemos la regla, o sea, ya vimos la regla de la suma, ¿no? Para eventos compatibles e incompatibles. Lo hicimos para 2 y para 3. Permítanme nomás para decir algo que probablemente ya está implícito, ¿no? Pero si yo tengo sucesos incompatibles, la regla de la suma solamente consiste en sumar. No hay ninguna intersección, ¿no? Si yo tengo 3 eventos incompatibles, lo que tengo que hacer es la probabilidad de A más la probabilidad, perdón, la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2 más la probabilidad del evento 3. Y listo. Como no hay ninguna intersección, listo, ya está. Y la exclusiva y la inclusiva son lo mismo, porque nunca voy a estar en 2 eventos al mismo tiempo. ¿Está bien? Por eso acá no empezamos a adentrar con eventos incompatibles, porque simplemente es sumar las probabilidades. Entonces, esto es la generalización, ¿sí? Y lo voy a comentar bien rápido, pero no hace falta que nos enrosquemos demasiado. La probabilidad de la unión total, ¿sí? O sea, de todos los eventos, ¿ok? Es la suma de las probabilidades a nivel individual. La sumo a todas. Después le resto, ¿sí? Yo acá pongo -1 a la 1 para que ya puedan ver cómo viene después la regla. No sé. Como siempre les digo, no hace falta, muchas veces me van a ver a mí poner paréntesis y exponentes y cosas que son innecesarias, solamente para que vean cómo viene la serie, o porque me parece más claro. Tenemos que después ir haciendo la sumatoria de las intersecciones de a 2 eventos. Acá no lo puse, pero acá voy a tener que ir sumando en términos positivos, y voy a hacer -1 elevado al cuadrado, -1 elevado al cuadrado positivo. Entonces voy a tener que ir haciendo las triples sumatorias de 3 eventos al mismo tiempo. Así voy a llegar hasta el caso S, ¿sí? Que voy a hacer -1 elevado a la S,
que según si es par o impar, voy a estar sumando todo este término, o lo voy a estar restando, y voy a ir haciendo las distintas sumatorias de las intersecciones. Si acá me comí un 3 puntitos, si quieren lo marcamos acá. Esto debe ser intersección, así, puntitos suspensivos, S. ¿Sí? Y esto debe ser E2. Acá me comí esa intersección de más y los 3 puntitos suspensivos entre el E2 y el ES, ¿sí? Entre esos dos elementos. Y así seguimos hasta el final, donde sumamos la probabilidad de todas las intersecciones en simultáneo. Después la exclusiva, ¿sí? Que es donde tenemos que es donde queremos estar exclusivamente adentro de cada evento, pero no en varios a la vez. Hacemos la unión, ¿sí? ¿Dónde está dibujar? Acá está dibujar. Hacemos nuevamente la unión entre n eventos, ¿sí? Y lo que empezamos haciendo es la sumatoria de todas las probabilidades. Después vamos restando. Acá debería haber un 2, me comí un 2. No sé si puedo correr este 2 para allá. No me deja. Pero acá me comí un 2. Esto igualmente si quieren, para ahorrarnos confusiones por las dudas, vayan al texto de Bacchini, que ahí seguramente está. Así, si estas confusiones, si no lo están copiando en su carpeta, estas confusiones y asegurarse de que no les quedó una versión vieja de las slides. Yo después las actualizo, pero por las dudas chequenlo, porque las fórmulas en el libro seguramente van a estar bien. Y si no están en ese libro me avisan, pero estoy muy seguro de que estaban. Bien, después restamos o sumamos según si ese es par o impar, y así seguimos hasta, acá de vuelta me comí, fíjense la intersección, puntitos suspensivos, intersección con S. Sí, lo que estamos diciendo acá es que hacemos la intersección de 1 con 2, con 3, con 4, con 5, así hasta llegar al evento S. Y después restamos n veces la probabilidad de estar en todos al mismo tiempo. Esta fórmula me la juego que más a uno le parece un chino, es la generalización, y bueno, y es importante dar todos los contenidos. No creo que encaremos por acá muchos ejercicios, ¿está bien? Bueno, acá medio que la voy tratando de apartes, y acá tengo el mismo error de tipeo que antes. O sea, es la interpretación que vimos recién, ¿sí? Cuando primero voy sumando todo, después voy haciendo las dobles sumatorias, la triple sumatoria y así. Así que esto simplemente podemos dejarlo acá porque ya lo explicamos. Y no sé cuánto tiempo me queda, pero estaría buenísimo liquidar esta presentación por hoy. Empezamos ahora con la regla del producto, ¿sí? La regla del producto nos hace una diferenciación entre eventos independientes y eventos que son dependientes o no independientes, ¿está bien? Eventos independientes, dimos el ejemplo muy sencillo de tirar un dado y tirar una moneda, ¿no? O sea, si yo me saco un 4 en el dado, después tiro la moneda no va a tener más probabilidad de salir cara o seca por el número que me haya salido en el dado, ¿no? Entonces, cuando son efectivamente independientes esos eventos, lo que hacemos es la probabilidad de la intersección, ¿sí? La probabilidad de que me salga un 4 en el dado y la probabilidad de que me salga una cara en la moneda, es el producto, ¿sí? Pues, el producto de la probabilidad del primer evento con la probabilidad del segundo evento. ¿Está bien? Sería un sexto la probabilidad que me salga ese número en el dado por un medio la probabilidad que me salga la cara en la moneda. Los eventos no independientes tienen una complejidad adicional, ¿sí? Los podemos calcular de dos maneras a la intersección entre esos dos eventos, ¿sí? ¿Cómo es? La probabilidad del evento 1 intersección evento 2 es igual a la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2 dado el evento 1. ¿Sí? Fíjense que esto es medio que lo habíamos dado ya cuando hicimos un cuadrito de doble entrada. Después, también podemos calcularlo análogamente, como la probabilidad del evento 1, perdón, a la probabilidad de la intersección, la podemos calcular como la probabilidad del evento 2 por la probabilidad del evento 1 dado el evento 2. ¿Sí? Si se acuerdan, eso lo habíamos hecho con el cuadrito de doble entrada, que teníamos la probabilidad de cada evento solito estaba en la punta, ¿sí? En la columna de la punta, o en la fila de la punta, y las probabilidades
condicionales, si se acuerdan, las sacamos, por ejemplo, haciendo este valor sobre este valor. Y ahí sacamos la probabilidad condicional del evento 1 contra el evento 2. Hacíamos esta probabilidad conjunta sobre esto. Eso lo habíamos visto cuando hicimos el cuadrito doble entrada, que para mí es muy gráfico para estas cuestiones. Y yo acá simplemente les hago un comentario, ¿sí? Lo voy a decir bien rápido. Es fácil demostrar que este caso, ¿sí? Cuando los eventos son independientes, es un caso particular de los eventos no independientes. ¿Por qué? Porque si A y B son independientes, la probabilidad de A y B, la probabilidad de A dado B, ¿sí? Condicional en B, es igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría acá? La probabilidad del evento 2 por la probabilidad del evento 1 dado el evento 2. Pero si son independientes, la probabilidad del evento 1 dado el evento 2 es lo mismo que la probabilidad del evento 1. Entonces, al final del día, la probabilidad de la intersección nos queda la probabilidad del evento 2 por la probabilidad del evento 1. En otras palabras, el caso independiente es un caso que, dado una propiedad, es un poco más sencillo que el caso no independiente, porque podemos simplificar esta probabilidad condicional a algo un poco más sencillo. ¿Sí? Con respecto a la generalización, ¿sí? Cuando tenemos eventos independientes, la probabilidad de la intersección de todos estos eventos, ¿sí? Como sacar un dado acá, después sacar cara en la moneda, que después me vaya corriendo al bingo y yo saque tal cosa en la ruleta, y después me voy a otra maquinita al bingo y giro. O sea, digamos, cada una de esas cosas son sucesos completamente independientes, uno no afecta a la probabilidad del otro. Entonces, la probabilidad de la intersección de todos estos eventos es la probabilidad del primero por la probabilidad del evento, por la probabilidad del segundo, por la probabilidad del tercero, por la probabilidad del cuarto, y así la probabilidad de hasta llegar a la probabilidad del enésimo evento, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda la productoria, ¿sí? Para hacer la diferenciación, la sumatoria, ¿sí? De cualquier cosa, ¿no? De x sub i, que es x sub 1. Esto estoy haciéndolo mal, porque tengo un editor de texto y yo lo estoy haciendo. Imagínense que esto es la E, ¿sí? Cuando yo pongo eso, supónganse que es la E. ¿Qué es esto? Esto es la sumatoria de x sub 1, o supongan que es un subíndice, más x sub 2, supónganse también que es un subíndice, supongan que cada número es un subíndice, más x sub 3, más x sub 4, más x sub 5, hasta donde me diga, ¿sí? Típicamente lo hacemos hasta n, que abajo de la sumatoria ponemos i igual a 1 hasta n, ¿no? Con el caso de la productoria, es lo mismo. O sea, yo tengo la productoria de xy, ¿sí? xy puede ser cualquier cosa. Fíjense que acá xy es la probabilidad del evento sub i. Yo acá estoy diciendo xy para que sea un poquito más gráfico, ¿no? ¿Qué hago si hago la productoria? Hago el primero por el segundo, por el tercero, por el cuarto. Así seguimos multiplicando hasta llegar al enésimo. Y voy a eliminar este para que me quede en el mismo regla. ¿Se entiende lo que es la productoria? Yo porque sé que varias personas no lo ven en el análisis 1. O sea, la sumatoria es, agarrame esto y anda cambiando. Donde i dice una i, o sea, porque acá le estamos diciendo i. Podríamos haber puesto una j, podríamos haber puesto una k, podríamos haber puesto la letra que queramos. Cuando hacemos la sumatoria es, donde dice i, poner un 1. A eso sumale, donde dice i, poner un 2. A eso sumale, donde dice i, poner un 3. Y así hasta n. Cuando hacemos la productoria es, donde dice i, ponemos un 1. Eso multiplícalo por en donde dice i, pone un 2. ¿Sí? Eso multiplícalo por en donde dice i, bla, bla, bla. ¿No? O sea, por ejemplo, esta productoria acá desarrollada, ¿no? Productoria de la probabilidad de sub i vendría a ser igual a, esto lo voy a dar 2 sub. ¡No! La productoria de la probabilidad del evento i. A ver, ahora no puede fallar, ¿eh? Buenísimo. Esta es la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2 por la probabilidad del evento 3 y así seguimos. ¿Está bien? En el caso anterior hicimos dobles y triples sumatorias. Como les digo, no va a ir tanto por esas fórmulas un poquito más densas la materia, así que
Si quieren, nos quedamos al final de la clase, les muestro, desarrollamos si quieren inclusive alguna doble sumatoria como para bajar un poco más a tierra, pero ahora vamos a la clase. ¿Está bien? Estamos diciendo, regla del producto generalizada para eventos independientes, si ya lo obtuvimos, es muy sencilla, hacemos el producto de todas las probabilidades. Para eventos no independientes, ¿qué pasa? Recuerden que la independencia la definíamos como con este símbolo, ¿no? Que se utiliza en realidad para otras cosas también, dependiendo del ámbito, pero es como una T inversa, y cuando la tachamos a la T inversa, diríamos que todo no es independiente. Bien, entonces, probabilidad del evento 1, evento 2, hasta el evento n, ¿cómo lo definimos? Bueno, entonces, la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2 dado el evento 1, por la probabilidad del evento 3 dado el evento 1 y el evento 2, y así seguimos. La probabilidad del 4 dado el 1, 2 y 3. La probabilidad del 5 dado el 1, 2, 3 y 4. La probabilidad del 6 dado el 1, 2, 3, 4 y 5. Yo sé que si lo voy diciendo capaz que algunos van cayendo de a poquito. Entonces vamos a hacer una más. La probabilidad del 7 dado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? La probabilidad de hasta donde llegué, dados todos los otros. Todos los que ya pasaron. No, o sea, no todo el resto, sino todos los que ya pasaron. La probabilidad del 1 por la probabilidad del 2, y acá solamente había pasado el 1, entonces el 1. La probabilidad del 3 dado el 1 y el 2, ¿sí? Que estos son los que ya pasaron. Y así podemos seguir. Y así llegamos hasta el final. La probabilidad del enésimo dado el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al evento n-1. Nuevamente, yo acá aclaro, ¿no? Fíjense que podemos, dadas estas igualdades, si son independientes, se nos hacen más sencillas estas expresiones y nuevamente llegamos al caso particular en el cual esto lo podemos expresar como la productoria de todo. ¿Está bien? Bien, bajando un poquito más a tierra, resumimos esto y ya pasamos a estos teoremas, que nos quedan 50 minutos de clase. Yo creo que podemos. Dale que se puede, sí se puede. Más allá de la connotación política, perdón. Resumiendo, vimos la regla de la suma y la del producto. La regla de la suma sirve para la unión, la regla del producto sirve para la intersección. ¿Está bien? Cuando hablábamos de unión era, bueno, estar o acá, o acá, o acá, o acá. La intersección era estar en estos en simultáneo. ¿Sí? Recuerden, siempre está bueno cuando se olvidan de estas cosas, agarren su cuaderno, hagan el dibujo y digan, bueno, está bien, ahora me voy a acordar que la unión era estar todo así, y según si era exclusiva o inclusiva, contaba también esto, y la intersección siempre era estar acá, al mismo tiempo en todo. ¿Está bien? Y eso también después lo podemos hacer con 3 eventos, y con 4, y con 5, y con 6, y así. Bien. Eso fue hasta acá. Bueno, acá doy un mini ejemplo también. Imagínense que tenemos una persona, y nos interesa la probabilidad de que tenga trabajo, que yo acá lo voy a simbolizar con trap, ¿sí? De trabajo. Y también nos interesa su nivel de educación, que eso lo voy a simbolizar con edu. Entonces, si nos preguntamos, ¿no? O sea, esto lo podemos ver si nos interesa que tenga el trabajo o que esté educada, ¿no? Simplemente puede interesar ambas, agarrarme a todas las personas que trabajan y a todas las personas educadas. ¿Sí? No me interesa si estoy en ambas a la vez o no. Entonces, primero, esa unión, o sea, a mí me interesan ambas, ¿sí? Si me interesan ambas, yo lo que voy a usar es la regla de la suma. Entonces, si son incompatibles, a ver, resumo todas las personas que tengan trabajo con todas las personas que están, que tengan ese nivel de educación que a mí me interesa, ¿sí? Educación podría ser secundario completo, ¿no? Las personas que tienen secundario completo y las personas que no lo tienen. Y la parte del trabajo la podríamos definir como las personas que tienen trabajo contra las personas que no, ¿sí? Son dos eventos dicotómicos. O estoy acá, o no estoy acá, o estoy acá, o no estoy acá. Entonces, lo que estamos diciendo es, el problema que tenemos acá es que son compatibles, ¿sí? Porque una persona puede estar trabajando y en simultáneo tener el secundario completo, ¿no? Yo puedo ser una persona que trabaja y a la vez está educada. Puedo estar en ambos a la vez. Son compatibles. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es no solamente sumar uno y otro, sino que tenemos que restar una vez la intersección, ¿sí? Tenemos que agarrar la probabilidad de ser trabajador, supóngase que es 0.5, la probabilidad de tener secundario completo, supóngase que es 0.5, y le tenemos que restar la probabilidad de ser trabajador y a la vez tener el secundario completo, que supóngase que es 0.2,
Entonces acá hacemos 0.5 más 0.5 menos 0.2, esto nos da 0.8. Y listo, ya resolvemos el ejercicio. Si nos pedía la exclusiva, ¿sí? Acá me comí un 2, tendríamos que haber restado 2 veces la intersección. ¿Ok? Entonces tendríamos que haber hecho 0.5 más 0.5 menos 2 por, ¿cuánto dijimos que era la intersección? 0.2. Bueno, menos 2 por 0.2, entonces 0,5 más 0,5 menos 0,4, 0,6. Y ya resolvemos ese ejercicio también, ¿no? Ahora, si nos preguntan, no me interesa agarrar a todos los que tienen este nivel de educación y a todos los que trabajan, a mí lo que me interesa es agarrar a todas las personas que trabajan y aparte tienen el secundario completo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que estamos buscando es la intersección, ¿no? Estar en ambos a la vez. Si es una intersección, lo que vamos a utilizar es la regla del producto. La probabilidad de trabajar y estar educado, si son independientes, lo que hacemos es el producto. La probabilidad de trabajar por la probabilidad de estar educado. El problema es que seguro no lo sean. ¿Por qué? Si yo tengo mayor nivel educativo, probablemente tengo una mayor probabilidad de no caer en el desempleo. ¿No? O sea, tengo una ventaja porque o estoy más capacitado o la explicación que prefieran ustedes agarrar. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo calcularíamos? Como la probabilidad de la intersección, si la probabilidad de trabajar y además el secundario completo, lo obtendríamos como la probabilidad de trabajar, y eso lo tendremos que multiplicar, el producto, por eso la regla del producto, lo tenemos que multiplicar por la probabilidad de de tener ese nivel de educación condicional en que tenemos trabajo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Ninguna duda hasta acá. Bueno, cualquier cosa, como siempre, me paran, no hay ningún problema. Yo acá hago un breve comentario, ¿no? Recién nosotros dijimos, bueno, lo podemos obtener como la probabilidad de trabajar por la probabilidad de tener ese nivel de educación condicional al que estamos trabajando. Tranquilamente lo podríamos haber obtenido como la probabilidad de trabajar condicional al que estamos educados por la probabilidad de educación. No, fíjense que es un producto, ¿no? O sea, podríamos poner primero probabilidad de educación por la probabilidad de trabajar dado educación. Eso lo que más lo que más cómodo les resulte. Bien, hasta acá ninguna pregunta entonces. Si nadie tiene una pregunta, vamos a pasar a este tema. Bien, nos quedan 6 minutos de clase, así que seguramente lo único que hagamos sea dar una introducción al teorema y quedemos, y ahí ya cortemos y pasemos a otra cosa, ¿sí? Me levanté con alergia hoy, no sé si es que viene la primavera o qué. Primero, teorema de la probabilidad total. Imagínense que no conocemos la probabilidad de un evento A. ¿Ok? La probabilidad de un evento A es 1 o lo que sea, ¿no? Imagínense, no conocemos la probabilidad de que alguien tenga trabajo o lo que sea. Si nosotros tenemos toda una serie, ¿no? O sea, en el caso particular en el cual las tengamos, si nosotros disponemos de toda una serie de probabilidades condicionales, podemos obtener, si podemos recuperar la probabilidad de ese evento a través de este teorema. Sí, entonces, primero hago algunas definiciones y denme 2 segundos nomás que no sé si la escuchan, pero tengo un animalejo pidiéndome entrar que no quiere perderse la clase de estadística. Sí, les decía, entonces, empecemos con las definiciones. Definimos un evento, ¿no? Por ejemplo, el evento A, y decimos que es un evento, ¿sí? Que está dentro de un espacio muestral omega, y decimos, bueno, sean de sub j una partición del espacio muestral, ¿no? Esto, de sub j con j igual desde 1 hasta n, quiere decir, voy a tener de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y así hasta dn. ¿Sí? Si n es 80, voy a tener que seguir contando hasta llegar a 80. Si n es 5, voy a tener de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Cuando decimos que es una partición, queremos decir 2 cosas. La primera es que, como son una partición, van a acaparar todo el espacio muestral, ¿sí? Voy a hacer un dibujito, que me parece que va a ser más claro si acompañamos con un dibujito.
Y a su vez, cuando decimos partición, también queremos decir que son excluyentes. Esto es decir, si recuerdan, ¿no? Excluyentes, decíamos, bueno, estos dos son excluyentes, estos dos no son excluyentes, acá hay una intersección, entonces estos dos no son excluyentes. Cuando estamos hablando de esto, queremos que sean excluyentes. Entonces, ¿cómo vendría a verse una partición del espacio muestral? Bueno, tendríamos uno por acá, otro que me ocupa toda esta área, otro que me ocupa toda esta área, ¿sí? No necesariamente tienen que tener la misma área todos, podemos tener distintas áreas, pero la cuestión es que al final del día nos queda tapado todo el espacio muestral, ¿sí? No tendría que estar nada ni doble contado, ni nada faltando. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso de los autos, una partición del espacio muestral en los distintos D, podríamos tener D1 que sea auto rojo, D2 que sea auto blanco, D3 que sea auto verde, D4 que sea, y así seguimos enumerando todos los colores posibles hasta llegar al D sub n, que sería el último color, y ahí tenemos una partición del espacio muestral. ¿Por qué? Porque uno no puede tener un auto verde y a la vez un auto rojo, ¿sí? Yo aparte soy malísimo con los colores, supongo que verde con rojo, eso mancho con azul debería dar marrón, ¿no? Entonces, digamos, eso lo contamos como otro color, ¿no? Marrón sería otro D. Lo importante es que cuando hablamos de estos D, son una partición, y cuando decimos partición, ¿cuáles son los dos aspectos particulares que son claves? Que son excluyentes, o sea, no podemos estar en más de uno al mismo tiempo, y que son exhaustivos, o sea, no acaparan todos los casos posibles. Por eso exhaustivo. Voy a borrar los dibujitos. Entonces, lo que decimos con este teorema es la probabilidad de mi evento A la podemos recuperar a partir de distintas probabilidades, ¿sí? De la intersección de A con cada uno de estos D. ¿Cómo sería eso? Bueno, para empezar, yo acá ya la pongo generalizada, ¿sí? Esto, recuerden cómo era la sumatoria, vendría a ser, yo acá a la intersección, como no puedo hacer esa U invertida en Zoom, permítanme poner una Y, ¿sí? Diciendo evento A y B, ¿sí? La intersección de los dos al mismo tiempo. Entonces diríamos A y D1 más la probabilidad de A y D2 más la probabilidad de A y D3 más la probabilidad de A y D4 más hasta más la probabilidad de A y D sub n. ¿Está bien? Y recuerden, ¿sí? Cómo obteníamos la probabilidad de intersección. Decíamos la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de A intersección D sub J, ¿sí? Con J sea el D que ustedes quieran, esto siempre va a valer. Lo obtenemos como la probabilidad de A condicional en ese evento por la probabilidad de ese evento, ¿sí? En el ejemplo que vimos recién, ¿cómo se vería esto? Acá voy a usar distintos colores, ¿sí? Voy a partirlo solamente 3 veces. Así, esto en realidad tendría que haberme quedado coloreado. Perdón. Voy a partirlo 3 veces, así me queda más sencillo el gráfico. ¿Ok? Y supóngase que esto, cada uno de estos tres, es un evento, ¿no? Entonces tenemos D1 es lo celeste, D2 es lo verde, D3 es lo blanco. ¿Está bien? D1 es lo celeste, D3 es lo verde, D1 es lo celeste, D2 es lo verde, D3 es lo blanco. Entonces, lo que estamos diciendo con este teorema es que yo puedo recomponer la probabilidad de A, si supongamos que A es lo rosado,